Me gradué con el mejor promedio académico de mi promoción de medicina, por lo que obtuve el grado de honor y fui capaz de graduarme con un promedio acumulado de 4.5 sobre 5. Hoy en día soy médico y residente de una de las mejores universidades del país y la mejor para la mayoría de las rankings. Y en este video voy a responder una de las preguntas que más me hacen en mi Instagram, @drmayamd. Y es sobre cómo fue mi técnica de estudio y cómo considero yo que se debe estudiar durante la carrera de medicina. Y es que este es un video que me hubiera gustado ver cuando no sabía cómo estudiar, cuándo estudiar, de dónde estudiar, a qué hora estudiar. Esta y muchas preguntas más que a uno se le pasan por la cabeza cuando uno apenas está comenzando la carrera o en los primeros semestres de la carrera donde uno no sabe y no tiene quien lo aconseje. Para eso y literalmente para que no se me olvide nada de lo importante que les debo decir, aquí tengo mi iPad donde tengo todos los apuntes de todo lo que vamos a hablar durante el video. Y entonces vamos a hablar de dónde estudiar la medicina, es decir, en cada una de las etapas de la carrera, de dónde recomiendo yo que es la mejor fuente para estudiar, porque es que hoy en día hay de todo. Hay libros, hay bases de datos, hay artículos, hay videos en YouTube, hay cursos de formación, hay de todo y realmente no todos los recursos son ideales para las mismas etapas de la carrera. También les voy a contar cuál fue mi método de estudio, es decir, cuál era el paso a paso que yo llevaba cada día durante la carrera para estudiar para mis exámenes y para las distintas rotaciones a lo largo de la carrera, a qué horas es mejor estudiar y por último, los mejores consejos que se me ocurrieron que me hubiera gustado saber en ese momento para que ustedes también puedan ser el mejor estudiante de medicina posible. Antes que nada, yo debo admitir que en este video voy a ser 100% sincero de que esto es lo que yo hago, lo que a mí me funciona, lo que a mí me ha funcionado y lo que me sigue funcionando hoy en día. Les voy a mostrar en pantalla para que vean que estas son mis notas a lo largo de la carrera y literalmente estas son mis notas ahora que llevo ya o acabo de terminar el primer año de residencia. Así que este es un método que a mí me funciona, me ha funcionado, es lo que yo recomiendo. Esto no es el mejor método basado en la ciencia. Yo no he visto ningún estudio para saber si esta es la metodología más efectiva o menos efectiva. Simplemente me lo preguntan mucho en mi Instagram y les voy a explicar lo que yo considero que se debe hacer, lo que yo hago personalmente y lo que a día de hoy me tiene aquí donde estoy. Bueno, literalmente vamos a hacer este video con apuntes porque no quiero que se me pase nada de lo importante que les tengo que decir. Y vamos a empezar por de dónde recomiendo yo estudiar medicina dependiendo de en qué semestre se encuentre, porque no es lo mismo un estudiante que está comenzando la carrera, un estudiante que apenas está en las primeras materias que son básicas, es decir, anatomía, fisiología, bioquímica, semiología, patología, farmacología. Son materias que se estudian de manera diferente a como se estudian las materias clínicas cuando uno empieza a rotar por medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología. Y es muy diferente todavía cuando uno está en el internado. Y aún más, ni les digo, cuando uno empieza la residencia. Entonces, vamos a empezar como parte por parte. Entonces, ¿qué recomiendo yo estudiar cuando uno se está apenas cursando las primeras materias, las materias básicas de la carrera? Que son los primeros semestres. Usualmente, cuando yo hice el pregrado, era de primero a sexto semestre y esto puede variar un poquito en cada universidad, pero usualmente es como la primera mitad de la carrera. Entonces, para los semestres de básica, lo que yo recomiendo personalmente es que se estudie de libros y de las clases. Fin. O sea, no hay que buscar artículos, no hay que buscar las guías de práctica clínica, no tienen que saber cómo se utiliza esto en la práctica clínica de un médico. Eso ya lo irán viendo a lo largo de la carrera y si pueden llegar a integrar un poquito estos conceptos a lo largo de los primeros semestres, súper bien, pero realmente lo que ustedes tienen que aprender es cómo funciona el cuerpo humano, ¿sí? Cómo funciona la biología, la bioquímica, la fisiología, la anatomía. Y esto, la mejor manera que yo encuentro son los libros, sí, son un poquito más largos, son un poquito más tediosos, pero organizan la información de tal manera que es muchísimo más fácil de comprender y realmente creo yo, bueno, aparte que eso es algo que no cambia tanto a lo largo de los años, creo yo que es la manera más adecuada de cómo estudiar en estos semestres, estudiar de los libros y de las clases, de los apuntes, de lo que el docente le pueda aportar adicional, pero no quedarse solamente con las clases, siempre complementar los libros tienen esquemas, tienen dibujos, tienen mapas conceptuales, diagramas, en fin, básense solamente en libros y en clases. Bueno, ¿cómo recomiendo yo estudiar cuando ya llegan a los semestres de clínica? O sea, ya estamos más o menos en séptimo semestre, casi siempre la primera materia que uno ve de clínica es como medicina interna. Yo creo que para este momento de la carrera ya ahí sí pueden empezar a introducir más artículos de revisión, sobre todo al principio cuando apenas están comenzando, irse directamente a la guía de práctica clínica probablemente sea muy difícil de digerir, mucha información, son guías de 100 páginas, muy difícil, mucha literatura, mucha evidencia y van a terminar abrumados la mayoría de veces. Entonces yo creo que primero sería muy bueno, y así lo hacía yo pues personalmente, ir a los artículos de revisión, revisar también bases de datos. Hay bases de datos, las que yo recomiendo son UpToDate o Medscape, que dan la información pues mucho más sencilla, mucho más al grano, mucho más puntual a lo que uno necesita saber.
Y ya después sí, porque es necesario igual durante los semestres de clínica, ir introduciendo poco a poco las guías de práctica clínica, sobre todo las enfermedades más prevalentes o las más importantes dependiendo de la rotación. O sea, sí o sí, en los semestres clínicos ustedes deben empezar a ver las guías de práctica clínica pues, de las más importantes y poco a poco a lo largo de la carrera, a lo largo de estos semestres, porque tratar de leerse todos los guías y tratar de saber todo lo que sabe un internista en 3 4 meses, pues también es imposible, pero pues definitivamente hay que ir introduciéndolas poco a poco. Y también se pueden ayudar, de pronto si son mucho más visuales, es algo que a mí me ayudaba también cuando de pronto no tenía mucho tiempo, estaba muy de afán, me dejaba una tarea de un día para otro, pero estaba muy cansado, revisar algún video. A mí me gustan mucho los videos, la verdad, de tutorías de medicina interna. Esa gente explica súper bien los temas, los hace súper resumidos, súper fácil. Es más, tienen una sección que se llama creo que al día con las guías o algo así, y ellos resumen muy bien las guías de práctica clínica. Yo creo que para un estudiante de séptimo semestre, ver esos videos y complementar con artículos de revisión o las bases de datos como UpToDate, Medscape, creo yo que es suficiente para tener un buen nivel y en lo posible tratar de reforzar con las guías de práctica clínica. Y sobre todo, cuando lleguen a las clínicas, miren a ver todo lo que ven en el día a día en el paciente, todo lo que puedan revisar, es decir, las escalas, los puntajes de riesgo, las conductas que se toman, por qué se toman, y integrando eso con la práctica es fundamental para que no se les olvide, porque es que van a ver que es demasiada información y si ustedes no son capaces de aplicar o de aterrizar todo lo que leen en un paciente, en un caso clínico, pues sinceramente va a ser muy difícil que se acuerden a futuro de todo lo que leyeron. También traten de integrar lo que van aprendiendo en clínicas con lo que van aprendiendo en básicas o con lo que ya aprendieron en básicas. Si tienen que reforzar semiología, yo todavía residente sigo reforzando semiología. O sea, yo a veces me ponen, el mes pasado tenía que revisar, no sé, derrame pleural maligno, por ejemplo, y lo primero que hice fue irme a mi libro de semiología para ver a ver cómo era la semiología de un derrame pleural. Yo todavía sigo revisando y repasando la semiología. Creo yo que es de las cosas más importantes que uno debe aprender durante toda la carrera, pero es importante seguir retroalimentando la parte que uno va aprendiendo con clínicas con las básicas, porque si uno logra asociar lo de básicas con clínicas, van a ver que se van a acordar toda la vida. O sea, a mí todavía me preguntan cosas de segundo, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, todavía me acuerdo, porque en estos semestres, como vamos a ver más adelante, de verdad me esforcé por entender y me esforcé por aplicar. Entonces, ¿de dónde vamos a estudiar en clínicas? Principalmente de esas bases de datos. Bases de datos, artículos de revisión, videos e integrar todo con la guía de práctica clínica y lo que van viendo en el día a día. No se queden con nada que ven en un paciente sin entenderlo. Es decir, pregúntenle a todo el mundo, al interno, al residente, al especialista. Todo, pregúntenlo y vayan tratando de entender. El internado. Bueno, cuando uno llega al internado, realmente yo les voy a ser muy sincero, yo no estudié mucho en el internado. No esperen llegar al internado a tapar los huecos que les quedaron de básicas o que les quedaron de clínica. Sinceramente no es el momento, no va a pasar. Hay una carga asistencial muy alta en el internado, mucho más alta que la que tiene el estudiante, mucho más alta que lo que tuvieron durante toda la carrera y realmente no van a tener tiempo. Realmente en este momento es donde yo digo que sí se deben tapar los huecos, pero poco a poco. Es decir, no es que voy a aprender toda la medicina interna que no aprendí en séptimo semestre en el internado. Entonces, lo que yo recomiendo es tratar de repasar más bien los temas. Aquí sí puede ser un poco más con videos como los que les mencionaba de tutorías de medicina interna. Incluso yo me atrevería a decir que los videos de futuros residentes, ya en aras de ir pensando en una preparación a la futura residencia, porque tienen clases muy resumidas, muy puntuales de lo más importante de cada tema. Entonces, yo creo que esos son dos recursos donde ustedes pueden ver clases grabadas y es una muy buena idea. Y aquí con más razón tienen que aplicar las guías de práctica clínica, porque ya lo que sigue es ser médico general y un buen médico general debe poder aplicar ya las guías de práctica clínica e integrar con todo lo de la carrera, porque también nosotros no seguimos solamente guías, nosotros vemos pacientes y los pacientes no son lo de la guía, es decir, nosotros tenemos que aterrizar la guía al paciente, pero ser capaces de aplicar, ser capaces de ser críticos y saber cuándo sí, cuándo no vamos a hacer lo que la guía recomienda. La guía es una guía, no es una camisa de fuerza y no nos dice qué hacer. Entonces, sinceramente en el internado no tienen tiempo, uno está tratando de sobrevivir el día a día, sinceramente, uno no tiene todo ese tiempo para estudiar, pero sí les recomiendo pues tener como esos recursos, los videos, los artículos de revisión y pues si tienen tiempo, si quieren profundizar, guías de práctica clínica. Bueno, y ahora en la residencia. Yo sinceramente este video no lo hice para residentes, creo que va mucho más enfocado a los estudiantes de pregrado, pero me atrevo a decirles y tal vez le voy como a adelantar un poquito, en la residencia lo que tenemos que hacer nosotros los residentes, aparte de integrar lo que vimos en básicas, en clínicas,
lo que dicen las guías, y aquí sí nos toca ser un poquito más estricto con eso. Ya nos toca tener un punto más crítico sobre la evidencia, sobre los estudios que respaldan esas recomendaciones en las distintas guías y de dónde sale la evidencia. O sea, eso que estamos haciendo, eso que nos enseñaron en el pregrado, eso que deberíamos hacer, de dónde sale y si realmente se puede aplicar a mi paciente, y qué tanta fuerza tiene respaldada por la evidencia disponible, para yo llevarlo a cabo en la práctica clínica y evaluar riesgos y beneficios. ¿Sí? Eso es como lo que más diferencia un especialista en general. Pero este video está más enfocado sobre todo en las personas que están en el pregrado de medicina, así que no voy a reforzar pues, sobre esta parte. Bueno, y ahora sí entramos a la parte más importante de este video, que es mi metodología, es decir, lo que yo hacía, el paso a paso de lo que hacía. Literalmente aquí tengo el iPad para no olvidar nada de lo más importante que les tengo que decir. Y lo primero que todo es durante las clases, es decir, ¿qué pasa en las clases? ¿Cómo hacía yo para ver las clases? Lo primero, sí que sí, aléjense de todo el mundo, aléjense de las personas que los distraigan, que no les permitan prestar atención. No digo que no puedan tener amigos, que no se puedan sentar al lado de sus amigos. Yo, de hecho, siempre me sentaba al lado de mi grupo de estudio, de las personas que yo consideraba mis amigos y que todavía los considero mis amigos toda la vida. Pero porque eran personas que me permitían concentrarme en clase. Había otras personas que yo sabía que también eran mis amigos, pero que me iban a hablar o que me iban a distraer. Sinceramente, aléjense de esas personas por lo menos durante la clase, porque necesitan estar concentrados en lo que está pasando en la clase. Si ustedes no entienden lo de la clase, va a ser mucho más difícil después leer los apuntes o leer lo que vayan aprendiendo durante la clase. Entonces, ¿cómo hacía yo para tomar apuntes durante la clase? Yo sinceramente sé que soy muy lento para tomar apuntes a mano, yo soy malísimo para tomar apuntes a mano. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Con el iPad, sinceramente yo pues siempre he tenido iPad, gracias a Dios, pero esto se puede hacer con cualquier tipo de tablet, con cualquier computador, o sea, eso no es una excusa. Pero pues yo sabía que a mano no me iba a dar, porque pues uno no puede tomar apuntes a mano, grabar absolutamente todo, mientras la persona va hablando, es decir, la velocidad es muy diferente. Y yo tenía que captar todas las ideas posibles del docente de lo que estaba diciendo. Entonces lo que yo hacía era que iba en el iPad, en un blog de notas literalmente, no necesitan una aplicación especial, o al menos yo eso es lo que considero. Yo lo hacía en notas normal, las notas del iPad. Iba haciendo pura viñeta de las ideas más importantes que iba haciendo el docente, y todas las ideas, no importa el orden, no importa eso, al final terminaba unos apuntes súper desordenados, pero era lo que yo hacía. Yo tomaba todo eso, y cuando había una diapositiva que de pronto tenía mucha información, que tenía una tabla, que tenía un cuadro, lo que hacía era que aprovechaba la cámara del iPad y tomaba la foto. Entonces quedaba la foto ahí y seguía tomando apuntes. Apuntes, foto, apuntes, foto, y así toda la clase. Y trataba de entender. Por cierto, no se queden con ninguna duda. Pregunten todo lo que quieran. A mí muchas veces me trataron de lambón. Yo estoy seguro que no lo hacía por lambonia. Yo tenía que entender. Mi papá pagaba mucho dinero para que yo estudiara medicina, y yo tenía que entender lo que el docente me estaba transmitiendo. Es decir, para eso estaba pagando yo. Entonces, no tengan pena de preguntar. Pregunten todo lo que quieran, que entender los conceptos, entender las definiciones, entender, sobre todo en la clase no se va a memorizar, yo considero eso, pero por lo menos que sí entiendan las ideas principales. Eso es lo más importante. Entonces, si tienen que preguntar, pregunten, tomen apuntes, o eso es lo que yo hacía, tomaba apuntes de absolutamente todo lo que el docente iba diciendo, y luego ya les voy a contar qué era lo que hacía después. Entonces, bueno, ya terminaba la clase y, como les decía, mis apuntes eran totalmente un desastre. ¿Qué era lo que yo hacía? Yo salía de clase y lo primero que iba era o irme a la biblioteca o irme a la casa. Y eso vamos a hablar más adelante en el video, cuando les dé los consejos finales y lo más importante, que yo creo que los va a hacer mucho mejor estudiantes. Y es que lo que yo hacía era que organizaba esos apuntes que yo sabía que eran un desastre, que estaban en mi iPad, y literalmente, teniendo en cuenta de dónde iba a estudiar, ya fuera del libro, ya fuera del artículo, ya fuera de un video, de lo que fuera, pues que ya lo hablamos en la sección anterior del video, lo que hacía era que trataba de ir sacando un resumen a mano, y en este momento sí era a mano, de todo lo que decía, tanto mis apuntes de clase como lo que iba extrayendo de la lectura del libro, de la lectura del video, bueno, del recurso que estuviera usando para estudiar en ese momento, y lo pasaba a mano. Lo más importante, no solamente que fuera a mano, porque a mano de verdad es muy diferente, y se va grabando un poquito incluso mientras uno lo va haciendo, sino que además lo pongan con sus palabras. O sea, no tienen que transcribir lo que dice el apunte, eso no tiene sentido. Tampoco transcribir lo que dice el libro. Tienen que leer lo que dice el libro, entenderlo. Tienen que leer lo que dicen sus apuntes, entenderlo, organizarlo, tener un orden mental. Y lo que yo hacía era que sacaba pequeñas ideas de cada cosa y los iba poniendo como en viñetas. Entonces yo ponía la viñeta, ponía la idea, e iba sacando como pequeñas ramificaciones de cómo era, pues, la idea, y cómo darle un orden lógico, un orden secuencial a cada uno de los eventos que, pues, que se iban dando, dependiendo del tema. Obviamente,
esto es variable, ¿sí? Hay veces que sí toca memorizar y sí hay toca anotar una lista de cosas y tratar de memorizarla, pero en lo máximo posible tratar de darle un orden lógico y de asociar ideas. Es decir, eso es lo más importante, que ustedes sean capaces de asociar. Y si son capaces de asociar una idea con un concepto que ya ustedes habían aprendido previamente, pues muchísimo mejor. O sea, eso les va a facilitar muchísimo mejor. Entonces, ¿qué hacía yo? Hacía mi resumen, hacía eso a mano y ya les voy a contar lo que sigue. Y bueno, lo que yo hacía cuando ya terminaba de sacar todo mi resumen, que por cierto, una cosa que no les he mencionado es que cuando yo estaba leyendo de los libros, oigan, esfuércese por entender cada una de las frases que están leyendo. O sea, yo fácilmente recuerdo que me podía echar 15, 30 minutos, hasta una hora sin exagerar, pero pues usualmente no era tanto, usualmente eran como 10 minutos, 15 minutos, en una sola página de un libro. Entonces, calculen cuánto me echaba yo echándome un libro, un capítulo de 10 páginas, 15 páginas de un libro. Entonces, sí, es muy tedioso, toma mucho tiempo, pero esfuércense por entender cada una de las frases que dice el libro, cada una de las frases que dice el capítulo, porque muchas veces pasamos los ojos por encima. Por cierto, no les recomiendo por nada del mundo que vayan resaltando. Eso es lo peor que pueden hacer, resaltar. O sea, eso es un engaño. Uno cuando resalta, y me pasaba a mí, pues es mi opinión personal, lo vi mil veces e incluso algo he visto de las personas que se han revisado la literatura, el estudio, y es que resaltar lo único que hace es hacerle creer a tu cerebro de que ya tú sabes esa información, nada más alejado de la realidad. Es decir, tú vas leyendo, vas resaltando y tú crees que eso se va quedando. Y cuando te vienes a dar cuenta, en una semana, en 2 días, en 3 días, a la hora, no tienes esa información en el cerebro. Entonces, resaltar es un arma de doble filo. Yo personalmente no lo recomiendo. Hay personas que lo saben usar, que les funciona bien por ellos. A mí personalmente no solo no me funcionaba, sino que veía que a nadie le funcionaba. Entonces, les dejo ahí esa perlita clínica. Yo no recomiendo usar lo del resaltador, sinceramente. Entonces ya cuando tenemos todos los apuntes, tenemos nuestro resumen hecho a mano, habemos entendido todo, ya le dimos orden lógico, asociamos, organizamos nuestros apuntes, organizamos la base que utilizamos. Lo que yo hacía era que me ponía a leer mi resumen. Entonces aquí sí era donde yo iba a tratar de memorizar muchas cosas, iba a tratar a ser capaz de recordar al máximo posible todas y cada una de las ideas que había anotado en mis apuntes, con mis palabras, en mi orden lógico, el orden que yo mismo le iba dando a la información. Entonces, yo personalmente, esto era lo que yo hacía luego de aprenderme eso, luego de que yo creía que ya me había memorizado todo eso, trataba de explicármelo a mí mismo. Eso te lo pueden explicar a otra persona, hay personas que les gusta hacer presentaciones, hay personas que les gusta explicárselo a sus compañeros, a su grupo de estudio. Yo lo hacía solo, yo en mi cuarto, encerrado, hablándole a la pared literalmente. Si quieren usar un espejo, utilicen un espejo. Pero esa era la metodología que yo utilizaba. Creo que es muy importante este último paso porque aquí es donde uno se da cuenta qué se le olvidó y qué no ha grabado. Porque cuando uno empieza a explicar y se da cuenta de que no se acuerda de algo, va y lo repasa y es mucho más probable que me acordara después, ¿listo? Entonces, ese es un paso fundamental. Como pueden ver, esta es una técnica que es bastante tediosa, tiene muchos pasos, hay mucha repetición, que yo creo que es muy importante para la memorización, y consume mucho tiempo. Pero si ustedes quieren de verdad ser unos buenos estudiantes, deben estar dispuestos a dedicarle el tiempo. Por cierto, nunca estudien con tiempo. Es decir, no digan, no, tengo que sacar 3 temas en 3 horas. Eso es lo peor que pueden hacer porque su cerebro va a estar siempre afanado, van a tratar de sacar la información y no van a aprender, no van a entender. Entonces, yo les recomiendo más bien que se pongan metas por temas. Eso era lo que yo hacía personalmente. Yo decía, no, este día tengo que sacar 2, 3 temas, listo. Entonces, ese día yo me ponía a sacar esos temas. Si me iba bien 2 horas, listo, súper bien, me fue 2 horas, tengo tiempo libre. Pero si me tomaba más tiempo, pues me tomaba más tiempo y sencillamente el tiempo que fuera necesario. ¿Listo? Ahora, si bien es cierto, esta metodología es importante, hay una cosa que es supremamente clave en todo este proceso y es dónde lo van a hacer. Es decir, ya sabemos de dónde leer, ya sabemos cómo lo hice. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mejor dicho, buscar un sitio ideal para estudiar. Entonces hay dos cosas importantes acá. La primera, el sitio. ¿Qué sitios me gustaban más? ¿Qué sitios yo me sentía más a gusto? Porque definitivamente teníamos que estar 100% concentrados. La biblioteca, yo amaba la biblioteca, la gente no hace ruido, la gente está en su cosa, todo el mundo está estudiando. Es más, en la biblioteca de mi universidad habían unos pequeños cubículos donde si yo los encontraba libres me metía y estaba 100% solo, 100% en silencio. Eso es fundamental. Y cuando ya la biblioteca estaba cerrada o estaba muy llena, o de pronto sí había ruido, o simplemente quería llegar a la casa por algún motivo, me iba a la casa
y por nada del mundo vayan a estudiar en su cuarto. O sea, si tienen la cama al lado, eso es lo peor que le puede pasar a su metodología de estudio. Entonces, lo que yo hacía era que me iba para la sala y al lado de la sala tenía un pequeño estudio, como una zona de estudio. Ahí era donde yo me hacía, estaba solo, en silencio, alejado de todo el mundo y era la mejor manera para llevar a cabo esto. Y la segunda cosa que es supremamente importante, ya tenemos el sitio que es espectacular, ahora tienen que esconder su celular. Es decir, ni por el carajo puede estar el celular al lado de ustedes. Siempre el celular o en modo avión y en el bolsillo, porque tampoco lo pueden tener en la mesa porque es una tentación muy grande. Modo avión y en el bolsillo, o lo mantienen apagado o lo dejan en otro cuarto. Es decir, si están en su casa, están estudiando en el comedor, en la sala, en donde ustedes consideren que pueden estudiar, yo les recomiendo que dejen el celular en su cuarto muy alejado y que de verdad no lo toquen hasta que hayan terminado de estudiar el tema o hayan cumplido como la meta que se hayan propuesto para ese momento. Ah, bueno, se me olvidaba, estoy revisando aquí mis apuntes para que el video quede lo más completo posible. Y es que si van a tener una jornada larga de estudio, lo que yo les recomiendo es que definitivamente utilicen la cafeína. O sea, tómense un cafecito antes de estudiar. Esto les mejora muchísimo la capacidad de concentración y la capacidad de memoria a corto plazo. Eso está comprobado por la ciencia, es la cafeína. No recomiendo yo otras fuentes de cafeína porque si utilizan Monster, Red Bull y estas cosas, probablemente no solamente son nocivas para su salud y eso les va a hacer daño a futuro, incluso pone en riesgo su salud a presente. De hecho, tengo otro video en el canal sobre eso y si no, en mi página de Instagram también lo pueden encontrar. Sino que estas bebidas lo que van a hacer probablemente es que los van a inducir un insomnio y les van a dañar el sueño. Y una cosa que es fundamental y lo vamos a ver a lo largo de los consejos finales que les voy a dar, es tener una muy buena calidad de sueño y dormir las horas necesarias. Bueno, y ahora sí, ¿a qué horas estudiar? ¿Qué hora creo yo que es la más adecuada para estudiar y cuántas horas deberíamos estudiar? Entonces, de entrada, les voy a decir que no hay un número de horas que uno deba estudiar diario. Yo sí considero que uno debe estudiar a diario en lo posible, mínimo, mínimo, unas 2 a 3 horas diarias. Si tienen un fin de semana, si tienen un sábado, domingo, sobre todo los estudiantes de básicas que no tienen que rotar los fines de semana y algunas clínicas en algunas universidades, aprovechen el tiempo. Es decir, el principal problema que tenemos como estudiantes de medicina es que, y como colombianos en general, es que nos gusta dejar todo para la última hora. Es decir, nos gusta estudiar el examen los 2 días antes, los 3 días antes. Eso es súper tentador. Yo también a veces caí en esa tentación. Pero en lo personal me iba muchísimo mejor y siempre va a ser mucho menos estresante y mucho mejor para su calidad de vida como estudiantes incluso estudiar todos los días y mantener un ritmo durante todo el semestre seguido para que puedan tener como los mejores resultados posibles, porque si dejan todo para el final, como la mayoría, realmente lo que acaban es empujándose los temas a las malas y realmente no aprenden para la vida, muchas veces ni siquiera para el parcial, muchas veces termina yéndoles mal en los exámenes, mal en la rotación, mal en las exposiciones, y esto definitivamente no es la manera de hacer las cosas. Entonces lo que yo les recomiendo de entrada es que sea a diario. ¿Cuántas horas? Las que puedan, entre más mejor, pero pues tampoco se saturen, también hay que ser persona y esto es súper importante que tal vez se los mencione en los consejos finales, pero también hay que sacar tiempo para otras cosas, no todo es estudio y no todo es estar todo el día detrás de una pantalla o detrás de un libro, porque eso también los va a saturar y también les va a disminuir la capacidad de estudio, ¿listo? Entonces eso es supremamente importante. Entonces, bueno, ya nos vamos acercando a la parte final donde les dejo mis consejos y literalmente ya empiezo a dar más consejos que literalmente describir mi metodología, pero yo creo que esto es fundamental para que todo funcione y la verdad es que el objetivo de este video es que ustedes puedan mejorar su rendimiento académico. Yo les estoy contando literalmente lo que yo hacía, todos los tips que se me van ocurriendo. Probablemente podamos hacer un video más adelante si quieren saber algo en particular, cómo ser el mejor estudiante u otras ideas de videos que me vayan dejando en los comentarios. Pero en este momento lo más importante es que puedan aplicar todo esto, los consejos, si tienen otra metodología de estudio la pueden aplicar, pero yo como les digo, les estoy contando mi experiencia y lo que yo considero que funciona. Entonces, siguiendo con los consejos, lo que les recomiendo es que uno siempre tiene el programa de la materia, ¿cierto? Entonces ustedes probablemente al principio del semestre les den un cronograma y ustedes sepan exactamente qué día o más o menos tienen el examen de qué temas. Entonces lo que yo hacía era que tenía muy presente todas esas fechas y frecuentemente iba revisando el cronograma y trataba de ir programándome y ponerme una meta de temas diarios, de cuántos temas tengo que estudiar de aquí al parcial para tener tiempo, incluso los 2 o 3 días antes, si era posible, a veces no era posible, sinceramente la mayoría de veces no era posible, pero si era posible incluso guardaba 1 o 2 días solamente para repasar. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? ¿Cuántos temas debo estudiar diario
para llegar a ese examen en particular y tener todo listo. Entonces, esto es una cosa que le permite a uno, pues no cogerlo con los pantalones abajo y que no pase como le pasa al 90-95% de las personas, que es que dejan todo el estudio para la semana antes del examen, se trasnochan, estudian como les contaba todas las carreras, no aprenden, al día siguiente del examen ni siquiera se acuerdan de nada de lo que estudiaron y esta no es la manera, o sea, nosotros no estudiamos para un examen, nosotros estudiamos para ser médicos y sí, nos tiene que ir bien el examen porque queremos sacar buenas notas, pero lo más importante es que al día de mañana, cuando ustedes lleguen a un paciente, ustedes se acuerden de lo que estudiaron en semiología y puedan enfocar un diagnóstico clínico. Que cuando sean médicos generales lleguen a un examen de residencia y puedan responder un examen para pasar a su residencia y hacer la especialidad que ustedes quieran. Entonces, lo importante sí es aprender a largo plazo, que no lleguen al internado y les pregunten algo que vieron en séptimo semestre hace un año, hace 2 años y ni idea, ya toda esa vaina se me olvidó. Entonces, esta es la importancia de verdad entender y estudiar para la vida, pero también teniendo en cuenta obviamente que tenemos que sacar el examen, porque si no pasamos exámenes, perdemos las materias y sencillo, pues no pasamos el semestre. Bueno, en ese momento también les voy a dar otro consejo, que es que duerman bien. Traten de dormir lo mejor que puedan, de verdad. Este es un consejo que nunca nadie sigue, ¿no? Este es un consejo que yo se lo he dado a muchas personas y de verdad subestiman muchísimo el sueño. O sea, esto es un hack para todo. No solamente para fijar la información que hemos estudiado, sino que vamos a ser capaces de responder mucho mejor el examen, vamos a ser capaces de responder mucho mejor en una revista médica, vamos a ser capaces de exponer mucho mejor cuando nos dejen una exposición. Entonces, de verdad, duerman bien, 7, 8 horas. Yo siempre durante la carrera siempre dormí 7, 8 horas. Claro, mucha gente me molestaba porque muchas veces me dormía a las 8, 9 de la noche y la gente decía como es que tú te duermes demasiado temprano. Y sí, porque realmente yo priorizaba mi sueño, priorizaba el orden y pues muchas veces también me levantaba en la madrugada a estudiar, entonces no tiene sentido que se vayan a dormir a las 10 11 de la noche para levantarse a las 2 3 de la mañana. Eso tampoco es lo que yo estoy recomendando, la verdad. Siempre traten de guardar al menos 7 horas de sueño. Si ustedes creen que con 6 duermen bien, felicidades. Yo personalmente yo creo que necesito 8 horas de sueño para estar bien al día siguiente. Pero pues muchas veces no se puede. Yo creo que con 7 es un buen número como promedio. Y si algún día se sienten muy cansados, se acumula el cansancio, duerman lo que haga falta, tómense del viernes al sábado. No tienen que rumbear todos los viernes, no tienen que rumbear todos los sábados. Descansar y priorizar ese sueño les va a mejorar muchísimo el rendimiento académico. Bueno, entonces aunque ya les he dado muchos consejos a lo largo de todo el video y de que estoy seguro de que estos consejos los van a hacer a ustedes mejores estudiantes de medicina, mejores médicos generales, mejores residentes y seguramente mejores especialistas con la ayuda de Dios. Estos son algunos consejos que son fundamentales que yo considero que de verdad marcan la diferencia, que me ayudaron y que los van a llevar a ustedes también a tener unos mejores resultados. Pero bueno, me desvié un poquito de lo que les iba a contar. Entonces, ¿a qué hora es la hora que yo recomiendo estudiar? Yo personalmente, y lo comparto muy seguido en mi Instagram, que de hecho los invito a seguirme, porque estoy compartiendo usualmente todo mi día a día y cómo es mi rutina en el día a día ahora que soy residente. Y es que yo recomiendo estudiar en la madrugada. En mi caso en particular, dependía mucho de qué tanto tuviera que estudiar y a qué hora fuera la primera clase, pero usualmente entre 3 y 6 de la mañana. Yo sé que eso no es exagerado, pero entre 3 y 6 de la mañana es la hora sagrada. Si les parece muy exagerado, tal vez de 4 a 6 puede ser una buena idea. Y luego complementar en la tarde. Si salen temprano, pues aprovechan la tarde. Y si salen un poquito más tardecito, pues ya llevan 2 horas arriba, solamente estudian 1, 2 horas más en la tarde y fin. Yo durante toda la carrera, si estudié después de las 7 8 de la noche más de 5 veces, estoy siendo exagerado. O sea, yo por nada del mundo estudiaba a más de las 7 8 de la noche, por mucho, por tarde, a las 7 de la noche yo estaba parando de estudiar, pasara lo que pasara, porque es que hay que priorizar el sueño y si uno se organiza, de verdad que le va bien. Entonces, este es otro consejo que es súper importante. Cuando tengan un hueco entre clases, muchas veces quedaba un hueco, no sé, clase de 7 a 9 y la próxima clase era a las 10 o a las 10 y media o a las 11. Pues sencillo, aprovechen ese hueco. La mayoría de personas, la mayoría de veces lo que hace es que no sé, se van, se tiran en el pasto, se van a la cafetería, se toman algo, se quedan hablando. Eso está muy bien, yo también lo hacía muchísimas veces, pero si ustedes saben que tienen que estudiar, si ustedes saben que van un poquito cortos de tiempo, yo lo que les recomiendo es que corran, y eso lo hice yo muchas veces, corran a la biblioteca, corran a un sitio, se sientan a estudiar, tratan de concentrarse y van ganando tiempo. Y ese tiempo les va a favorecer mucho que terminen de estudiar ese día mucho más temprano y que se puedan acostar a dormir mucho más temprano. Es decir, yo a las 7 no es que me fuera a dormir, a menos que estuviera muy cansado,
Yo casi te paraba de estudiar y me ponía a jugar Play, me ponía a ver redes sociales, me ponía a ver una película, me ponía a ver series. En algún momento de la carrera incluso me iba para el gimnasio. Entonces, lo que yo les recomiendo es que aprovechen el tiempo y esos tiempos muertos de los huecos y todo eso, de verdad aprovechenlo para estudiar porque muchas veces y la mayoría de veces ese tiempo no se aprovecha y se pierde en ocio cuando ustedes saben que tienen unas responsabilidades que cumplir, un examen para el cual estudiar y demás. Entonces, mi consejo, aprovechen mucho ese tiempo libre. Y como les digo, estudiar en la madrugada para mí es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque está todo en silencio. O sea, no hay ruido, nadie les va a escribir al WhatsApp en la madrugada, no les va a llegar una notificación de Instagram, nadie los va a invitar a hacer algo, nadie los va a invitar a ir a tomarse algo. Es un momento en donde ustedes están solos con el libro, con el iPad, con lo que sea que estén estudiando. Y es un momento en donde al principio es difícil cuando uno está recién levantado, pero cuando se le quita el sueño, si quieren tómense un café a esa hora, yo me lo tomaba recién levantado. Yo me levantaba, lo primero que iba era buscar el café y apenas yo me tomaba el café, me activaba y como todo está en silencio, todo está oscuro, están ustedes, mejor dicho, ustedes y lo que tienen que estudiar, de verdad rinde muchísimo el tiempo. O sea, lo que yo estudiaba a las 3 a las 4 de la mañana, no sé, 2 horas a esa hora, era como si estudiara 4 horas en la tarde, es decir, me rendía un montón. Entonces, para mí esa es la mejor hora, es como un pequeño hack que yo hice durante la carrera. No es sostenible hacerlo todos los días, yo tampoco lo hacía todos los días. Ahora tal vez se me hace un poquito más fácil hacerlo más seguido, pero en ese momento al menos que lo hagan una, dos o tres veces a la semana es más que suficiente y van a notar cómo les mejora muchísimo el rendimiento y cómo les rinde mucho más. Claro, también les va a dar sueño mucho más temprano, pero eso es algo bueno, porque créanme, después de 8 o 9 de la noche, pocas personas le escriben a uno para algo académico. Casi siempre son distracciones, casi siempre el TikTok, el Instagram, las cosas que lo alejan a uno de nuestras metas de ser mejores estudiantes. Entonces, el primero de ellos es no copiarse. Por nada del mundo se vayan a copiar en los exámenes. Primero, porque nunca van a ser mejor que la persona de la cual se están copiando. Eso es lo primero. O sea, si ustedes quieren ser los mejores estudiantes de su semestre, no se pueden copiar, porque es que ustedes tienen que ser los mejores. Si se copian de otros, no les va a ir mejor que la persona de la cual se copiaron. Entonces, de entrada, eso, no se copien. Lo segundo, si ustedes se tienen que copiar, sienten la necesidad de copiarse porque no están haciendo las cosas bien, no están estudiando, no se están preparando, tienen muchas cosas que mejorar y pues para eso es este video precisamente, pero no copiarse de verdad también les va a permitir a ustedes saber que tienen que mejorar y que tienen que esforzarse mucho más. Entonces, eso es lo primero, sean sinceros con ustedes mismos, si necesitan esforzarse más, esfuércense más, pero de verdad por nada del mundo se copien. El segundo, como les decía, entiendan todo. Cada una de las frases que lean en un libro, cada una de las clases, cada cosa que ven en un paciente, cada diagnóstico, cada conducta, cada cosa que el residente escriba en la historia clínica, cada cosa que el interno diga, cada cosa que se discute en la revista, búsquenlo, sean curiosos siempre y traten de entender. Lo que les digo, no se trata de memorizar en medicina, memorizar está mandado a recoger. A veces toca, a veces uno está afán, a veces el examen está muy encima, toca memorizar, listo, se memoriza. Yo creo que las únicas cosas que yo no me acuerdo a día de hoy de lo que vi en la carrera es las cosas que me tocó memorizar por andar de afanado, por no estar organizado, porque yo les voy a decir, la verdad yo le doy todos estos consejos y lo apliqué la mayoría del tiempo, pero muchas veces también me la pasaba de rumba, yo también salí muchísimo, también tuve novia, también hice y deshice en la carrera. Entonces, aunque siempre fui juicioso y siempre prioricé estas cosas, sinceramente, pues tampoco soy perfecto, tampoco creo que este método es perfecto, simplemente son algunas de las cosas que yo considero que a ustedes les van a ayudar. Entonces, entiendan todo y esfuércense de verdad por hacer las cosas lo mejor que puedan en el día a día. Uf, este es un consejo importante, este es un consejo importante y es que traten de vivir lo más cerca posible a la universidad o al hospital donde están rotando. Esto les va a cambiar la vida, como les digo. Hay que priorizar el estudio y todo el tiempo que esto consume. Hay que priorizar el sueño y hay que tratar de estar lo menor estresado posible. El tiempo de transporte, sobre todo los que vivimos y estudiamos en Bogotá o en una ciudad grande, es fundamental que lo controlemos. Entonces, si pueden vivir cerca, de verdad, yo vivía al lado de la universidad y yo estoy seguro de que esto me ahorró muchísimo tiempo, muchísimo estrés eh, y pues obviamente mejoró muchísimo mi rendimiento. Entonces, si pueden vivir cerca de la universidad o al hospital, va a ser buenísimo y les va a mejorar muchísimo su rendimiento académico. ¿Listo? Por otro lado, manejen un buen grupo de estudio. Busquen personas que están enfocadas en lograr lo mismo que ustedes están enfocados en lograr.
Es decir, personas que también quieran sacar mejores notas, tener un buen promedio, ser buenos médicos generales, que estén enfocados en estudiar. Yo no les digo que no tengan sus amigos que les gusta la rumba, yo no les digo que no salgan de rumba, que no salgan, como les digo, yo tampoco soy monedita de oro y también hice muchas cosas en la carrera, pero definitivamente necesitan estar rodeados de personas que estén en el mismo mood, en la misma intención que usted. Porque si no, lo que van a hacer es que los van a alejar y los van a distraer y los van a alejar de esa meta que tienen de mejorar su rendimiento académico. También van a ser un apoyo fundamental para ustedes cuando haya actividades en grupales. Eso les va a mejorar muchísimo también las notas. Les va a ayudar muchísimo porque les van a recordar las cosas que están pendientes. Uno a veces con tanta cosa que tiene en la cabeza se le olvidan las cosas. Tener un buen grupo no solamente les va a mejorar el rendimiento académico, sino que también va a ser un apoyo para ustedes cuando se sientan estresados, cuando no sepan cómo estudiar, cuando no sepan de dónde estudiar, cuando simplemente se sientan tristes, incluso por cosas que no son académicas. Esas personas van a estar ahí y los van a apoyar. Si ustedes están bien rodeados de las personas adecuadas, va a ser algo muy constructivo y no va a ser nada destructivo. Entonces, escojan muy bien el semestre. En los semestres hay de todo. Está el vago, el rumbero, el que no estudia, mejor dicho, lo peor. Está la persona ñoña que también solamente libros, solamente la parte académica. Miren con quién se identifican más, busquen los intermedios, busquen lo otro. Las personas que obviamente también sean afines, tampoco se trata de tener una relación interesada, se trata de simplemente ayudarse mutuamente y de algo que les favorezca a todos, ¿sí? Otro consejo, y este es de los más importantes, si no es que el más importante de todo el video, es que crean en ustedes mismos. Si ustedes no se ven capaces de sacar una buena nota, si ustedes no se ven capaces de ser los mejores estudiantes, si ustedes no se ven capaces de ganar ese examen, probablemente no lo van a hacer, no lo van a ganar, no van a ser capaces, porque lo que uno se mete en la mente realmente va a marcar la cosa. O sea, yo desde el primer semestre, cuando nadie creía en mí, es decir, yo era el costeño del grupo, o sea, y aparte de lo que les digo, o sea, a mí sí me gustaba salir a rumbear, sobre todo en los primeros semestres, y me gustaba salir y hacer cosas y demás. La gente juraba que yo era vago, que yo no estudiaba, que yo todo, nadie confiaba en mí, pero el que sí tenía claro que se iba a esforzar y que iba a hacer las cosas y que lo iba a lograr, era yo. Entonces, eso es fundamental. Crean en ustedes mismos, ténganse fe, ténganse confianza y esfuércense, porque si ustedes se esfuerzan y ustedes le meten el trabajo, se van a dar cuenta de que ese esfuerzo y todo el tiempo que le dedicaron les va a dar la confianza para llegar al examen. Es decir, ustedes estudiaron, ustedes se esforzaron, ustedes saben porque lo han demostrado, porque le explicaron al grupo, porque son capaces hasta de recitar todo lo que leyeron. Entonces, creer en ustedes mismos es clave. Y si ustedes llegan al examen con miedo, dudas, les van a dar los nervios, les van a dar el susto y no van a ser capaces de responder. No solo el examen, incluso lo ve uno en la revista cuando está en los semestres clínicos, y los ve uno ya incluso mucho más adelante. El miedo y la duda son porque les hace falta fe en ustedes mismos. Por último, como pueden ver, todos estos consejos conllevan mucho esfuerzo y mucha dedicación. Medicina no es una carrera fácil. Nosotros tenemos que lidiar con la vida, la salud de las personas. Tenemos un ser humano al frente. Si ustedes están estudiantes, probablemente no lo tengan, pero lo van a tener. Y piensen que son sus familiares. Es decir, ustedes van a atender a personas el día de mañana. Un padre, que es una cabeza de hogar, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene hermanos, que tiene familia, darle calidad de vida, darle una mejor vida, salvarle la vida, es fundamental. Entonces, definitivamente todo esto es un esfuerzo muy grande, pero al final tiene sus recompensas y vale totalmente la pena. Entonces, espero que de verdad este video les haya servido, espero que logren mejorar muchísimo su rendimiento académico. Como les digo, esto no es mágico, este no es el método de oro, esto no es lo mejor, esto es lo que yo he hecho, lo que a mí me ha funcionado, lo que considero que es correcto y son mis mejores consejos para que ustedes también puedan tener el mejor rendimiento académico posible durante toda su carrera. Eso ha sido todo. Si tienen algún comentario, me cuentan cómo les pareció. Si quieren que les haga un video sobre algún tema en particular, déjenme en los comentarios. Síganme en mis otras redes sociales, sobre todo en mi Instagram, que es donde estoy publicando diariamente todo lo que hago en mi día a día y cómo literalmente cómo opero yo en el día a día. Y hasta la próxima. Chao, chao.